Hola YouTube, este es mi primer vídeo y hoy les hablaré sobre grandes misterios sin respuestas. Comencemos con el primero. Número 1. La desaparición del vuelo 19, Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1945 una escuadrilla de 5 aviones torpederos Avenger TBM-3, pertenecientes a las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, desaparecieron sin dejar rastro durante unos vuelos de práctica a pocos minutos de haber partido de su base de Fort Lauderdale, Florida. La desaparición se produjo en la zona que popularmente se conoce como el Triángulo de las Bermudas. La flota de aviones, bajo el nombre clave de vuelo 19, estaba preparada para afrontar condiciones de clima adverso y estaban provistos de combustible suficiente para volar cerca de 1800 kilómetros. Sin embargo, las condiciones del clima en ese día eran más que favorables, apenas unas pocas nubes en el cielo, y las desapariciones se produjeron cuando los torpederos habían volado apenas unos 120 kilómetros desde el despegue. Casi 2 horas después de haber salido de la base militar, el piloto del avión insignia, el teniente veterano de Marina Charles C. Taylor habló a la torre de control desconcertado. Habían perdido el rumbo. No estamos seguros de nuestra posición. No podemos avistar tierra, repetía el hombre a cargo de la escuadrilla de aviones. Todo parece raro y hasta el océano está distinto y parece que estuviéramos sobre aguas blancas y... Las comunicaciones entre los pilotos y las torres de control se fueron entrecortando hasta desaparecer por completo. Algunos minutos después fue enviado un hidroavión para iniciar la búsqueda de la flotilla perdida, pero a los 27 minutos de salir de la base, el hidroavión también desapareció. La zona del Triángulo de las Bermudas es reconocida mundialmente por los misterios que encierra. Es un área de casi 4 millones de kilómetros cuadrados que se extiende desde Melbourne, en la punta de la península de Florida, hasta Puerto Rico y las Islas Bermudas. Cientos de desapariciones de barcos y aviones a lo largo de su historia le han dado su velo de misterio que aún hoy lo hacen famoso. Es preciso aclarar que la zona es una de las más transitadas del mundo por aviones y por barcos, y que no todos desaparecen. De hecho, comparativamente hablando son apenas unos pocos. Pero la manera en que los aparatos que han desaparecido, lo han hecho sin dejar rastros es lo que llama la atención. Es un misterio porque no existen explicaciones lógicas a tales desapariciones. Ante estos hechos, las teorías hablan de superposición de dimensiones, abducciones alienígenas, burbujas de gas metano, influencia de viejas y extrañas máquinas de la civilización perdida de la Atlántida, experimentos ultrasecretos del gobierno estadounidense, etc. En cuestiones de conjeturas, las teorías son amplísimas. Sin embargo, hace un tiempo ya que el Triángulo de las Bermudas ha dejado de sonar con fuerza en los ámbitos del mundo paranormal o de los misterios. No ha habido desapariciones que contar. No parece que los aviones o los barcos de hoy se pierdan en sus aguas. Tal vez se cerró el portal dimensional. Tal vez, los extraterrestres se han aburrido de secuestrar humanos. Tal vez, a las viejas máquinas de la Atlántida se le han acabado sus baterías. Tal vez el gobierno norteamericano esté cansado de experimentos ultrasecretos en esas aguas, y ahora esté apuntando con sus conspiraciones a otras regiones del mundo, un poco más lejos de su casa. O puede que el triángulo solo se esté tomando un respiro. Número 2. El peso del alma. ¿El alma pesa? Y... es una pregunta que aún a día de hoy no se ha obtenido una explicación o razonamiento muy claro. Está comprobado científicamente que el cuerpo antes de morir pesa una cantidad y después de la muerte ha perdido 21 gramos. Pero ¿se sabe a qué corresponden esos 21 gramos que perdemos después de exhalar nuestro último aliento? Según las investigaciones del Dr. Douglas McDougall y su teoría del peso del alma que se remonta a 1927, toda persona pierde 21 gramos en el último minuto de su muerte, lo que según él, equivaldría al alma o espíritu que se ha desligado del cuerpo carnal de la persona. Su teoría fue basada en experimentos con personas moribundas que fueron pesadas minutos antes de morir y en todas habían perdido la misma cantidad, 21 gramos. El Dr. Douglas utilizaba para tal proceso una cama especial muy sensible a las variaciones de peso. Por cierto, dicho artefacto fue construido por él mismo. Este doctor colocó en ella a 6 enfermos terminales, y sobre ella los iba observando y pesando durante los últimos momentos de su vida, antes, durante y después. Y el resultado obtenido fue el mismo en todos los casos, todos perdían 21 gramos justo antes de morir. Incluso experimentó con perros pero no obtuvo el mismo resultado de los 21 gramos. Según la teoría de varios filósofos griegos, solo los humanos poseemos alma, por la capacidad de soñar.
Algo, por otra parte, también discutible. Hay otros científicos que aseguran que esos 21 gramos se deben a que la persona, una vez que ha fallecido, ha exhalado todo el aire que tenía dentro, otros dicen que es a causa de la relajación de los esfínteres. Pero está totalmente descartada esta teoría, ya que los gases no pesan tanto. ¿Y si esto fuese cierto, a dónde irá nuestra alma? ¿Existirá realmente la reencarnación? Y son tantas preguntas y tan pocas respuestas. Al final siempre nos quedaremos con esa gran duda y tenemos alma. Número 3. Los círculos en las cosechas. Casi 30 años se cumplen ya de la aparición de los primeros círculos de las cosechas en Inglaterra, y aún tantos años después, siguen siendo un misterio que nadie es capaz de explicar. Se ha dicho que son obra humana, pero lo cierto es que en experimentos realizados por humanos, nadie ha podido igualar esos dibujos tan absolutamente simétricos y perfectos. Además, desde entonces, cada año aparecen casi 250 dibujos más repartidos ya por todo el mundo. Los círculos de las cosechas comenzaron en agosto de 1980 en Wiltshire, en Inglaterra. A partir de aquella fecha, se registraron formaciones similares por todo el país, ante el asombro de los ciudadanos que veían como esos enormes dibujos, que desde el aire tienen un diseño tan perfecto, aparecían en cuestión de minutos. Este es uno de los mayores misterios que encierran. A veces esos diseños han aparecido en cuestión de pocos minutos, como por ejemplo el producido cerca de Stonehenge. Allí, varios testigos declararon que en esa zona no había nada a las 17:30 h de aquel día. Apenas media hora después se descubrieron en aquel mismo lugar hasta 151 círculos concéntricos con una medida total de 279 metros. Cuando se estudiaron se dieron cuenta de que las plantas sobre las que se dibujaban esos círculos no habían sido siquiera cortadas, sino que estaban aplastadas pero sin romper el tallo. Cada planta se inclinaba a un lado y se enlazaba con la anterior. Además, estas plantas estaban afectadas por anomalías químicas y electromagnéticas. En Inglaterra a los círculos de las cosechas los llaman crop circles o círculos de los cereales. Sin embargo, si al principio se encontraban en estos tipos de cultivo, ahora ya se han extendido a todo tipo de campos y por todos los países del mundo. De hecho, las últimas alteraciones se han encontrado en Argentina, pero también las ha habido en Canadá, en Estados Unidos, en Rusia o en Holanda, entre otros. Además, ya no se trata solo de círculos, sino que también han comenzado a aparecer dibujos esotéricos, como el Menora, candelabro judío de 7 brazos, símbolos religiosos o rostros humanoides. El escepticismo que han despertado a veces este tipo de apariciones proviene de cierta ocasión en que dos ingleses, Bohr y Chorley, se autoinculparon de los diseños. Extrañamente, se hizo toda una gran campaña al parecer destinada a desviar la atención de la formación de aquellos círculos, pero lo cierto, es que años después se pudo demostrar que estos dos ingleses nada tuvieron que ver en esas apariciones. Son muchas las teorías que se han lanzado sobre los círculos de las cosechas, siendo las más recurrentes la de que se trata de comunicaciones emitidas por entes extraterrestres. Los naturalistas apoyan la tesis de que son mensajes que nos está emitiendo la Madre Tierra como queja al trato que le damos, mientras que los más lógicos afirman que se han formado por algún tipo de vibraciones de ultrasonidos o radiaciones emitidas por quizás algún tipo de experimento secreto. La teoría más firme y conocida es la de Forgione, que le da un punto de vista mucho más místico al decir que es la irrupción inesperada de lo divino en nuestra realidad y que nos encontramos ante un nuevo ciclo cósmico. Número 4. El enigma de la señal WOW. La señal WOW es el nombre, en círculos astronómicos, que se le dio a una emisión de radio que se sospecha podría tener un origen extraterrestre. Fue recibida el 15 de agosto de 1977, a las 23:16 horas, por el radiotelescopio Big Ear. Por aquel entonces un procesador IBM 1130 captaba las señales obtenidas por el telescopio y las convertía en caracteres alfanuméricos que correspondían a la intensidad de cada emisión. Naturalmente, cuando estaban escaneando, los radiotelescopios escuchaban interferencias, ruido, generalmente ecos de la explosión del Big Bang. Y he aquí lo sorprendente del caso, la emisión captada duró 72 segundos, tuvo una intensidad 30 veces mayor que el ruido circundante y se estipula venía de la zona oeste de la constelación de Sagitario. Lamentablemente no fue grabada pero sí registrada por el ordenador del observatorio en una sección de papel continuo.
El acontecimiento pasó desapercibido hasta que unos días más tarde el profesor Jerry R. Eman de la Universidad de Ohio, que por aquel entonces trabajaba como voluntario en el proyecto SETI, descubrió la extraña señal. A causa de sorpresa y conmoción que le generó el hecho, el científico escribió en el papel continuo la exclamación "wow", palabra con la que luego fue bautizada la emisión. La secuencia extraterrestre registrada fue 6EQG5, sorprendentemente 30 veces más intensa que el ruido de fondo y de la cual actualmente todavía se está investigando el origen. El telescopio Big Ear se mantenía fijo y hacía uso de la rotación terrestre para escudriñar el espacio, por ello es que solo podía observar un punto determinado del cielo por tan solo 72 segundos. Esta es la razón que fundamenta el origen extraterreno de la señal, ya que la misma duró exactamente 72 segundos, mostró un pico durante los primeros 36 y luego descendió gradualmente. De igual modo existen otras hipótesis sobre el origen de la señal WOW, que vale la pena mencionar. Algunos creen que un satélite artificial atravesó el espectro de escaneo del telescopio y por ello este captó sus emisiones, pero lo peculiar es que las transmisiones de la Tierra no pueden hacer uso de la banda de 1,4 GHz, franja donde fue emitida la señal, además la emisión generada sería mucho más breve a causa de la velocidad en la que se desplazan estos aparatos. Otros consideran que el radiotelescopio pudo haber fallado durante un corto tiempo, pero esta teoría fue refutada ya que no se volvió a repetir suceso semejante ni el aparato presentó problema alguno. Están los que estipulan que el origen de la emisión fue un acontecimiento espacial terriblemente potente, pero también fue descartado ya que la explosión de un cuerpo celeste se emite en todas las frecuencias. Como verán, la única explicación posible que resta es la de que una civilización extraterrestre con un potente transmisor pudo ser la responsable de la señal WOW. Pero ¿y ustedes qué creen? Número 5. El misterio de las líneas de Nazca. Mucho se ha dicho sobre las extrañas líneas de Nazca, desde que son un espejo de diversas constelaciones astronómicas hasta que son pistas de aterrizaje para las naves de seres provenientes de otras galaxias. No obstante, hasta el momento, y si bien es cierto se ha logrado conocer cómo las hicieron, el porqué de estas líneas continúan siendo un desconcertante misterio. Sin embargo, y debido a que aún los arqueólogos no pueden dar una respuesta clara sobre el verdadero fin de estas líneas, las diversas hipótesis sobre los orígenes y fines de estas líneas son aún un verdadero misterio. Preguntas como: ¿pudieron los hombres preincaicos de esta cultura peruana tener la tecnología suficiente para realizar tan entroncadas líneas? ¿Cómo pudieron ellos tener noción de las formas y distancias si estas líneas solo pueden ser contempladas en su verdadera dimensión a varios pies de altura? ¿O por qué dieron tanta dedicación y esfuerzo en hacer las figuras? Continúan siendo materia de investigación de diversos científicos, arqueólogos y especialistas, sin hallar aún una clara y definitiva respuesta. Gracias por ver mi primer vídeo, acepto críticas pero sin insultos y también haré vídeos de creepypastas pero solo si me lo piden. Si te gustó el vídeo aprieta el botón me gusta de acá abajo y suscríbete para ver más.